Bona tarda a totes i a tots. Hem tingut un problema tècnic que finalment no s'ha pogut subsanar. Hem estat ahí lluitant més de mitja hora, però ha sigut pràcticament impossible. Vos donem la benvinguda. És un plaer veure la sala tan plena, però la persona que tenim aquí al costat ho mereix. Realment és José Anastasio Urraurrieta. Abans de citar un poc de la seva biografia, volia dir que me va posar en contacte una persona d'aquí de Vinaros en ell, que és Daniel Zaragoza, i bé, li vaig fer una entrevista a la Calamanda i després ell també va col·laborar en un altre article. Ell és doctor europeu en organització d'empreses, director del màster en consultoria estratègica de la Universitat de València i professor titular de la citada universitat. Manté una relació afectiva en aquesta zona perquè la família de Tasio es va traslladar des del País Basc fins aquí, primer a Peníscola i posteriorment a Benicarló, i van obrir un restaurant que és bastant conegut, el restaurant Itxaso, que va tancar les portes fa escassament uns anys, no fa molt. Des de llavors va establir vincles bastant forts en gent de tota aquesta zona. El professor i escriptor Urraurrieta ha publicat nombrosos articles i altres contribucions acadèmiques. Una de les obres que més interès va suscitar és este llibre que es diu Las mentiras de la crisi. En ocasió d'este llibre va ser entrevistat als mitjans de més renom d'arreu l'estat. Com un breu apunt me permetreu que us comente que Tasio va voler firmar un pseudònim, una espècie d'homenatge al jove estudiant basc Joaquín Zabala. De fet, Las mentiras de la crisi comença amb aquest fragment. Ha llegado un momento de mi vida en el que sé que el nombre no es más que un accidente. La cualidad de persona no la trae un nombre propio y adopté este nick por el auténtico Joaquín, un chaval de Hondarribia al que sus compañeros sometieron a un intenso bullying y acabó suicidándose al arrojarse desde uno de los muros del castillo. A menudo pienso en él. Bé, doncs aquest llibre ha obtingut un considerable èxit a les xarxes socials i el seu autor, al qual tenim aquí entre nosaltres, ha estat reclamat, com dia abans, pels mitjans estatals en entrevistes i articles diferents. Tasio és una persona seriosa i metòdica en les seues investigacions i les seues aportacions sempre es basen en estudis profunds fonamentats en el context de referència. Participa de manera habitual en conferències que giren al voltant d'economia vinculada als recursos i a l'energia i ha publicat diferents articles en reconegudes revistes de prestigi. Avui s'ofereix una conferència del paradigma del creixement al paradigma del desenvolupament, una xerrada organitzada per diferents grups, per la plataforma antifracking, per mitjà La Calamanda, Ecologistes en Acció, No a la Mar i Assemblea Ciutadana de Vinaròs. Voldria mencionar també que a través d'esta xerrada Tasio en sap molt sobre aquest tema. Ens exposarà la seva visió sobre la temàtica de recursos, economia energètica. Temàtiques globals que influeixen més dels que pensem en la nostra vida quotidiana. De fet, molts dels conflictes i de les situacions per les que passem a nivell planetari estan lligats a aquesta circumstància precisament, sobre la qual Tasio sap molt i ha investigat en profunditat. Per això que segur que sortirem de la conferència sabent moltes més coses de les que sabíem abans. Coses que ens permetran també estar més atents, més alerta i analitzar d'una manera més adequada esdeveniments que succeeixen a cada moment al nostre costat. Tasio, és un plaer poder tenir-te a Vinaròs i que podem gaudir de la teva presència, malgrat els fallos tecnológicos. Gracias. Un placer también estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Os iba a poner un vídeo para empezar, pero no va a poder ser. No tenemos internet, pero bueno, os lo cuento. Bueno, si sois tan amables por ahí atrás, por favor, ¿me podríais bajar un poco esta luz? La adelante, por favor. ¿Así estáis bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues lo que os comentaba. Vamos a ver. Yo, somos del País Vasco, mi familia,
y vinimos a esta zona, concretamente a Peñíscola, en el año 1974, 75, 84, 85. Y abrimos un restaurante primero en Peñíscola y después abrimos otro en Benicarló, Pichaso, y ahí estábamos trabajando mi familia y yo mismo. Y después me marché a estudiar a la Universidad de Valencia y ya me quedé allí, ¿no? Llevo en la universidad trabajando en la Facultad de Economía 22 años y bueno, pues hice mi tesis allí y todo lo demás. Aquí tenéis brevemente, bueno, me hice doctor europeo en organización de empresas, estuve en una estancia de investigación en una de las principales universidades de escuela de negocios en Francia, luego hice mi oposición a profesor titular. Dirijo en la actualidad un máster, que es un título propio de la Universidad de Valencia, un máster en consultoría, y bueno, tengo algunas publicaciones, tampoco es el bombo, ¿no?, que ha contado Alicia, pero bueno, sí he publicado cosas y hecho cosas. Bien, antes de empezar, propiamente dicho, os quería pasar ese vídeo que no va a poder ser, pero os quería contar un poco, os lo puedo contar. En la imagen se vería, es un vídeo de un campo de césped. En ese campo de césped hay un grupo de personas, 4, 5, 7 personas, que están allí haciendo una historia, y la historia más o menos es que cogen a uno de ellos. El vídeo dura 1 minuto y medio, no llega, 1 minuto 20 segundos. Le ponen una mochila en la espalda y de esa mochila salen 2 alas batientes, no son alas rígidas, o sea, no son alas como las del ala delta o el parapente, son alas batientes, flexibles, ¿de acuerdo? Entonces este hombre le pone la mochila en la espalda, despliega las alas, tienen 2 abrazaderas para meter los brazos, y lo que se ve en el vídeo es cómo mete los brazos, empieza a batir los brazos, coge pista en el campo de césped, no sé, 40, 50 o 60 metros, se eleva volando con la fuerza de sus brazos, aparentemente, se da una vuelta por ahí y después vuelve a aterrizar y todo es, bueno, fantástico, ¿no? Este era el vídeo que os quería poner, lo pongo en mis clases, los primeros días, el primer día, y entonces cuando lo pongo la gente se queda muy, ¿cómo decirlo?, ¿no?, pillada, ¿no? Se queda la gente un poco sorprendida y dice, ostras, este tío, ¿no?, está un poco... Y yo les pregunto, bueno, este vídeo, no sé, supongo, tratad de visualizarlo, ¿qué os sugiere, no?, les pregunto. Y entonces la gente, como se queda muy sorprendida, normalmente no suele decir nada, no están tanteándote también a ver este tío por dónde me sale, y de vez en cuando suele haber alguna mano tímida que se levanta y entonces dice, sí, di, no, esto es la prueba fehaciente de que el hombre y la mujer, ¿no?, pues cuando nos lo proponemos y tal, podemos hacer cosas, no tenemos límite, ¿no? Y entonces yo los dejo que ellos interactúen y todo esto. Luego les digo, bueno, esto más bien es la prueba fehaciente de lo ignorantes que somos todos, ¿no? Porque realmente es un vídeo, es lo que se conoce en internet como un fake, es una mentira. Esto es un vídeo que rodaron un equipo de chavales en Holanda. De hecho lo podéis buscar en internet si queréis, es si buscáis por el holandés volador mentiroso, ¿no?, en inglés, ¿no?, That's flying fake, sale. Bueno, a lo que voy, es imposible que ninguno de nosotros en esta sala, ni siquiera ningún atleta olímpico, con la fuerza de sus brazos y la potencia y energía que desarrolla con sus músculos, pueda levantar sus, me da igual, 70, 60, 50, ni 40, ni 20 kilos del suelo. No se puede, es físicamente imposible. Es físicamente imposible, entre otras cosas, por las leyes de la termodinámica, ¿no? Pero bueno, la gente se piensa que es verdad. Entonces yo a continuación de ahí lo que les digo es, pues es que esta es la sociedad un poco que tenemos. La sociedad que tenemos es donde gente universitaria se piensa que esto puede ser verdad y que es una demostración de que no tenemos límites si nos lo proponemos. Y también además esto demuestra que la sociedad que tenemos piensa que la realidad es lo que sale en la pantalla de un smartphone, de una tablet o de un ordenador. Y esto no es la realidad, puede ser una parte de la realidad, pero ni tan solo, porque ya lo llamamos realidad virtual. Es virtual, es todo tipo de realidad. ¿Por qué os quería contar esto? Porque creo que ahí debemos hacer un esfuerzo por ubicarnos un poco en el tipo de sociedad que hemos desarrollado y que tenemos. Es decir, hemos perdido totalmente nuestros vínculos con el medio que nos rodea. Nos hemos hipertecnologizado y al final pensamos que somos Superman. Nos falta la capa. Pero es que esto es muy idílico, esto no es cierto, no es verdad. Entonces, con esta conferencia, yo lo que quiero comentar un poco es simplemente cómo están las cosas desde el punto de vista que yo he trabajado más y que mejor conozco. Desde el punto de vista un poco de las empresas. ¿Por qué de las empresas? Porque diréis, bueno, las empresas
A ver, la situación que tenemos, que supongo que la mayoría de vosotros hace 6, 7, 8, 10 años, cuando me pedían dar alguna conferencia, alguna la dimos incluso con 2 personas, ¿no? Entonces también hay que ver que en los últimos 8, 9 años que llevamos, 7, 8, desde que todo esto empezó a reventar un poco y se han puesto las cosas como se han puesto, pues bueno, la gente como que se le ha despertado también la curiosidad y tiene ganas de aprender cosas y de enterarse un poco de qué es lo que está pasando. En fin, yo lo voy a contar desde el punto de vista de las empresas y de por qué creo que esto, lo que ocurre no es unifactorial, no hay un único factor que haya provocado y que esté provocando lo que está sucediendo, es multifactorial y además soluciones fáciles no hay. Todas las que hay son muy difíciles, muy complicadas, bastante poco probables, tal como están las cosas desde mi punto de vista. Pero bueno, esto es lo que hay y yo creo que lo primero que hay que intentar conocer para empezar a cambiar las cosas es cuál es la situación, porque si no somos conscientes de la situación difícilmente vamos a poder cambiar hacia ningún lado. En fin, sin más dilación voy a pasar ya un poquito a ver muy brevemente, no tenemos mucho tiempo entre, bueno, pues imponderables, informáticos y demás, se nos ha echado un poco el tiempo encima, pero bueno, quería hablaros primeramente por qué desde el punto de vista de las empresas son fundamentales. En este sistema que tenemos occidental, capitalista, industrial, como queráis llamarlo, lo que todos vivimos, conocemos y sale por los medios de comunicación, las empresas son fundamentales. Pero es que si consiguiésemos cambiar este sistema hacia otro sistema como el que cada uno de vosotros pueda tener en su cabeza, las empresas seguirían siendo fundamentales. No podemos tener un sistema sin empresas. No me refiero a empresas capitalistas, me refiero a empresas como instituciones. Gente que de alguna manera asuma un riesgo para hacer cosas y para establecer una distribución del proceso económico, de que se distribuye, porque hay una gente que necesita esto y demás. De alguna manera hay que producir bienes y servicios y lo vamos a necesitar siempre, para comer, para vestirnos, para todo. En España somos alrededor de 45 millones de personas. Empresas tenemos aproximadamente unos 2.800.000 empresas. Unos 2.800.000, sin contar ni sector primario, ni agricultura ni pesca, unos 2.800.000. De esos 2.800.000, el 99% son pequeñas y medianas empresas. Solo un 1% aproximadamente son grandes empresas. De ese 1%, las 35 mayores son las que de alguna manera cotizan en el IBEX. Estas 35 mayores suponen el 54-56% del PIB del Estado español, del Reino de España. Es decir, prácticamente 500.000 millones de euros, lo que producen estas empresas, 35 solo. Solamente generan el 5% del empleo. Y de esa participación que hacen al PIB español, es una parte de su cifra de negocios, el 60% aproximadamente de la cual se realiza en el extranjero. Pero son empresas, esas son las más visibles, las que salen en los escándalos, los puyoles, toda esta serie de cosas. Pero luego hay otro montón de empresas y de empresarios y de personas que trabajan en esas empresas y que también funcionan todos los días. Yo lo que quiero hablar es desde el punto de vista de esas empresas, qué es el desempeño organizativo, cómo se ha valorado hasta ahora, muy rápidamente, qué hacen estas empresas y qué es lo que se supone que deben hacer. Entonces, brevemente lo vamos a ver. Cuando veamos esto nos vamos a dar cuenta de que todas las empresas, desde que nacieron prácticamente hasta hoy, su máxima y su modus operandi es obtener rentabilidad como una máxima expresión del desempeño. Rentabilidad, ahora vemos lo que es. Pero a partir de ahí, cuando tiramos un poco de la ciencia que hay dentro del campo que yo trabajo, de la dirección de empresas, lo que nos dice la ciencia es que la rentabilidad de la empresa depende de una serie de fuentes, se genera por una serie de cosas. Entre ellas, la más importante fuente de generación de rentabilidad es el medio ambiente, el entorno general. Lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, cómo están los bosques, cómo están los ecosistemas marinos, las pesquerías, etc. Ese medio ambiente es, de alguna manera, aunque estas corrientes ortodoxas económicas más neoliberales no le den la importancia que cabe o que merece, realmente es el que soporta todo el resto del sistema económico. Entonces, yo lo que me planteo a continuación es, bueno, entonces, ¿cómo está ese entorno? Y muy brevemente voy a repasar solamente el estado energético, de ecosistemas y de cambio climático, para llegar a una conclusión, a que hoy en día, en nuestros sistemas económicos y en nuestros sistemas académicos, hay una gran contradicción entre lo que se vende y lo que se enseña como estrategia empresarial y
el ajuste que esas estrategias producen con el medio ambiente y con el entorno. Estamos perdidos, hay una miopía muy cortoplacista en el enfoque y en la medida de obtener un desempeño empresarial que solamente va hacia el beneficio y la rentabilidad. Entonces, desde mi punto de vista, esto es porque se ha perdido por el camino las aportaciones de lo que se llama economía ecológica, que tienen en cuenta ese medio ambiente dentro de la economía. Y finalmente, para acabar, lo haré muy breve, os pondré unos ejemplos de algunas empresas, que algunas es posible que las conozcáis, que están empezando a hacer las cosas de otra manera. Y con ese hacer las cosas de otra manera están generando cambios muy profundos en su zona de influencia. Bien, mirad, las empresas nacen antes del sistema capitalista y durante y después del sistema capitalista, y se han venido estudiando en los diferentes momentos de la historia de las empresas. Entonces, en nuestra profesión esto se estudia. Y respecto a cómo se veía el desempeño de esas empresas, es decir, qué es lo que la empresa como institución debía hacer, en una primera etapa de estudio, desde el inicio del capitalismo industrial, bastante antes, un par de siglos antes, desde el siglo básicamente XVI, en el siglo XV básicamente descubrimos América, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1930, los autores de la Segunda Guerra Mundial. Las teorías económicas de Adam Smith, David Ricardo, todas esas cosas eran teorías básicamente de mercados. Se llaman en nuestra jerga teoría de la firma, las empresas se ven como unos agentes de mercado, no importa lo que pasa adentro, solo son considerados agentes de mercado, y se piensa que lo que tienen que hacer, lo que deben hacer para desempeñarse bien es maximizar sus beneficios económicos. Hacer máximo el beneficio. Es lo lícito para las empresas, lo que lícitamente tienen que hacer. De hecho, hay pensadores que dicen que eso es lo único que tienen que hacer, ganar dinero y obtener beneficios. En una segunda etapa que se estudió, que veía desde esa Segunda Guerra Mundial, básicamente 1930, hasta el fin definitivo del patrón oro, el patrón oro se puso en suspenso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después se retomó y se abandonó definitivamente, básicamente porque Nixon no podía pagar la tremenda deuda que tenía Estados Unidos en los años 70 y anulamos el patrón oro y pasamos a los petrodólares. En esa segunda etapa de estudio de las organizaciones y de qué es lo que deberían hacer, se ve que empieza a haber se aprecia una ruptura entre la propiedad y el control. Hay unos señores que son los accionistas, que son los propietarios, que son los que ponen los dineros, y hay unos señores directivos profesionales que de alguna manera son los que controlan las operaciones de la empresa y que en última instancia rinden cuentas al Consejo de Administración y a la Junta General de Accionistas. En ese contexto de ruptura entre propiedad y control surgen unas teorías que nosotros llamamos directivistas, y lo que se considera es que la empresa, para desempeñarse bien, debe dar respuesta a la maximización o a la obtención de diferentes formas de rentabilidad. En una tercera etapa, desde el final de los años, desde los años 60, principios de los 70, hasta la actualidad, pasamos rápidamente a una economía financiera y posteriormente desde 2000, prácticamente 2001, hacia una financiarización de la economía mundial, donde lo que prima son los mercados bursátiles, los mercados secundarios. Se habla entonces de una teoría de los stakeholders, que son los grupos de interés con intereses sobre la empresa, y se propone que lo que la empresa tiene que hacer para desempeñarse bien es obtener diferentes tipos de rentabilidad como un medio para maximizar la rentabilidad de los accionistas. Bueno, en resumen, lo que sabemos hasta hoy es que las empresas vivimos en un paradigma cultural donde lo que se supone que tienen que hacer, y de alguna manera las hemos legitimizado institucionalmente para que sea así, es obtener rentabilidad. Obtener rentabilidad. Me da igual hace 200 años que hace 100, que hace 60, que hoy. Obtener rentabilidad. Perfecto. ¿Qué es la rentabilidad? Hay diferentes nomenclaturas de rentabilidad: rentabilidad económica, rentabilidad financiera. Se habla de estas rentabilidades en nuestro ámbito cultural hispano. En el ámbito inglés se habla de ROA/ROE/ROS, rentabilidad sobre los activos, rentabilidad sobre la inversión o rentabilidad sobre las ventas. La rentabilidad del accionista es un cociente entre los resultados que obtiene la empresa antes de impuestos, el beneficio, y los fondos propios, es decir, capital más reservas,
más la cotización de la acción si es que cotiza en bolsa. Lo que es importante y lo que quiero subrayar y sobre lo que quiero llamar vuestra atención es sobre lo siguiente. Miramos la rentabilidad como la miramos, da igual, está siempre vinculada al beneficio. En el numerador siempre vamos a encontrar el beneficio empresarial. Ahora bien, también sabemos que el beneficio empresarial, mantenerlo solamente, ya no incrementarlo, sino mantenerlo en cualquier dinámica competitiva, y nosotros nos movemos siempre en dinámicas competitivas, supone alguna forma de crecimiento. No, que mi empresa es que no quiere crecer porque con lo que ha ganado este año le basta. Bueno, pero es que si tu empresa no hace cosas para crecer, los competidores el año que viene van a tratar de erosionar tu margen. Con lo cual tienes que hacer cosas igual. Ahora bien, os decía antes, ¿de dónde viene esta rentabilidad finalmente? Por los estudios que tenemos, ahí hay algunos de ellos citados, sabemos que, mirad, entre el 7 y el 19% de esa rentabilidad empresarial deviene del entorno industrial o competitivo, es decir, de si la empresa se encuentra en el sector agrícola o en el sector de alta tecnología, no sé, de unidades fotovoltaicas, o en el sector de energético, o en el sector de restauración y hostelería, da igual, el sector. Entre un 31 y un 47% la dotación interna de recursos y capacidades de la organización, es decir, cómo hace las cosas la organización, cómo toman decisiones sus directivos, si lo hacen mejor o peor. Ahora bien, si hacemos un ligero cálculo, nos damos cuenta de que estas cantidades, estos porcentajes, no explican el 100% de la rentabilidad económica. En el mejor de los casos, queda sin explicar entre un 34% y un 62%. Vamos a ver, si esa rentabilidad de la empresa o viene del sector en el que está, o viene de cómo gestiona las cosas, ¿de dónde más puede venir? Si no es de un sitio o es del otro, tiene que venir del entorno general, de esta globalización, de lo que pasa en Estados Unidos, de si están produciendo más en la India, de los movimientos que haga China, de lo que está pasando en el mundo, en esta globalización, que la vendemos, pero que luego no terminamos de creernos. Por lo tanto, el entorno general, lo que está ocurriendo a escala, digamos, macro a nivel mundial, es clave. Pero es clave no porque tiene efecto sobre lo que nos pasa aquí, que también, sino porque es clave en primera instancia porque sobre una de nuestras instituciones sociales más radicales e importantes tiene un efecto gigantesco, entre el 34 y el 50-62%. ¿Qué pasa en el entorno hoy? ¿Y qué está pasando y cuál es la tendencia? Mirad, se ha hablado de la crisis que empezó, ¿no? Parece ser en 2008, por motivos como una crisis financiera, y de hecho hoy los grandes medios de comunicación todavía siguen hablando de la crisis financiera, de la crisis de la subprime, de la crisis del ladrillo y tal. O sea, sí y no. Hasta cierto punto. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta es la cuestión. Mirad, tendencias energéticas. Aquí en el gráfico de arriba lo que tenemos es la producción de petróleo crudo convencional mundial desde el año 2002 hasta el año 2010. ¿Qué podéis ver aquí? Hay un gráfico con forma de dientes de sierra, pero fijaos que si lo cogemos desde 2002 hasta prácticamente 2004, la tendencia sería creciente. La curva, a pesar de los altibajos, va hacia arriba. Ahora bien, si lo tomamos desde 2004, yo ya he hecho aquí la regresión, he calculado la media, esta línea roja, y fijaos la tendencia que lleva. La producción mundial de petróleo desde 2004 está clavada, prácticamente es horizontal, es paralela al eje de las abscisas. Está clavada en torno a los 73, 74, 70, 72 millones de barriles al día. Al día consumimos unos 74, 75, 80, depende cómo los computemos, millones de barriles de petróleo. Del crudo convencional unos 72, 73, y el resto son otros tipos de crudos que no tienen tanta densidad energética, pero que de alguna manera nos completan hasta el total de lo que consumimos. Primera cuestión clave, estos datos son datos de la US Energy Information Administration y de la International Energy Agency. Es decir, son dos de las instituciones que son de corte además neoliberal, que son las que mejor información manejan sobre estos temas a nivel mundial. Y nos dicen que desde 2004 la producción mundial de petróleo está estancada en torno a los 72-73 millones de barriles de petróleo crudo convencional al día. Mirad este otro de aquí abajo. Aquí abajo lo que tenemos son precios.
Entonces tenemos los precios spot, a precio de mercado corriente, desde el año 83 hasta el año 2012. Desde el año 83, fijaos que estaba en unos $30 el barril, tiene sus altibajos, pues va teniendo sus altibajos, hasta que llegamos también al año más o menos 2004. De 2004 pega un subidón, aquí tenemos el subidón de 2008, luego vuelve a caer, pero fijaos, aquí he sacado la tendencia, claro, como el gráfico estos datos los he sacado de la página de esta organización, que es la Administración Norteamericana sobre Información Energética, he puesto la media en azul, mirad la media cómo va hacia arriba, o sea, tenemos la producción de petróleo estancada y el precio disparado hacia arriba, hasta 2012. Entonces, este fue primero la subida del precio de las energías primarias, lo que disparó la crisis financiera, o la crisis financiera del precio de las energías primarias. En este otro gráfico lo único que he hecho ha sido estos dos gráficos, sintetizarlos en uno. Y en este gráfico lo que tenéis es, mirad, los puntos azules son los datos de 1998 a 2004 y los puntos negros de 2005 a 2011. Entonces, lo que vemos aquí es un cambio de elasticidad en la oferta. Mirad, en los puntos azules lo que vemos es que se distribuyen pegados a una recta paralela al eje de las abscisas. Es decir, hasta el año 2004 lo que ocurría era lo siguiente. A medida que la demanda de petróleo en el mundo aumentaba, lo que ocurría era que simplemente las empresas productoras de petróleo, en vez de dejar que subiera el precio, en este eje tenemos el precio y en este eje la producción, en vez de dejar que subiera el precio, incrementaban la cantidad desde los 64 millones de barriles hasta prácticamente los 74 millones de barriles. Pero en 2004 pasa algo, porque ante incrementos de la demanda de petróleo en el mundo, estas empresas que se dedican a producir petróleo no pueden incrementar la cantidad, está clavada desde 2004 en torno a los 74 millones de barriles. Sin embargo, el precio se empieza a disparar. 40, 60, 80, 100, 120, 140 dólares. Hoy lo tenemos entre los 100 y los 110 dólares el barril. A ver, en el mundo, la matriz de consumo energético primario, todo lo que se consume es la siguiente. El 60% de todo lo que se consume prácticamente es petróleo crudo convencional. 60%, 30%, 50, 60%. 30% aproximadamente es carbón, un 20%, entre el 12 y el 20% es, ya lo diré, gas natural, y solamente es entre un 7 y un 9% las energías renovables, lo que tenemos hoy. Esto es el petróleo. Entonces la gente dice, no, es que esto fue la crisis financiera la que ha hecho variar el mercado petrolífero. Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía, de petróleo desde los años 70 hasta los años prácticamente 2003, 4, 5. Y esto es, en azul, que no sé si la podéis ver, están solapadas las líneas, porque es que la correlación es mayor del 98%. En azul está la línea de crecimiento del PIB mundial, del Producto Interior Bruto Mundial, desde los años 70. Aquí lo tenemos, Producto Interior Bruto Mundial, en billones de dólares. O sea, aquí tendríamos 50.000 millones de millones, es decir, 50 billones europeos de dólares, 50.000 millones de dólares. ¿Veis cómo va creciendo? Y en rojo tenemos la cantidad producida de petróleo mundialmente en esos años, en millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es que son perfectas, se solapan perfectamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, pero vamos, indefectiblemente, que para crecer necesitamos energía, y si no hay energía no podemos crecer. Para crecer el PIB necesitamos crecimiento en la producción energética, y si no hay crecimiento en la producción energética no puede crecer el PIB. O sea, lo primero es la energía y luego es el crecimiento del PIB. Es como nuestro cuerpo. Si comemos en exceso, cogemos peso, almacenamos grasa. Si comemos por defecto, nos quedamos delgados, y si comemos muy por defecto, llega un momento que nuestras células se comen los músculos, las proteínas, y morimos. No podemos hacer nada. El sistema económico es igual. El sistema económico es un zombie energético. Necesita energía, si no, no hay ningún tipo de transformación. Y la energía, lo que está ocurriendo hoy en el mundo, reconocido por las principales agencias, es que
no es que se esté acabando el petróleo, queda petróleo para siglos. Lo que se está acabando es el petróleo barato. Hemos llegado en 2004-2006 al punto de máxima producción, de máxima tasa de producción de petróleo, 74 millones de barriles por día. No podemos producir más. ¿Por qué no podemos producir más? Pues porque si vamos a un árbol de ciruelas, que nos gustan las ciruelas, con estirar la mano al principio cojo las primeras, pero cuando ya he cogido las primeras, las que me quedan están mucho más altas. Necesito una escalera, necesito que venga un colega a ayudarme y eso es energía. Y llega un momento en que los barriles de petróleo que quedan están tan profundos, están en Canarias, en aguas adentro marinas, o ahí en el Alto Maestrazgo, que hay que sacarlas con fracking perforando 5 kilómetros, que simplemente la energía que invertimos en poder extraer ese petróleo que está ahí almacenado es superior a la energía que obtenemos del petróleo que está ahí almacenado. Por lo tanto, no es rentable energéticamente y no puede ser rentable económicamente. De ahí la explosión de la burbuja del fracking en Estados Unidos, por ejemplo. De ahí el hecho de que muchas empresas que anunciaron que iban a hacer fracking en España ya estén abandonando sus planes. De ahí el hecho también de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, ¿no? Enfrente de Nueva Orleans. Toda esta serie de cosas. Energías. Está la cosa chunga. Aquí tenemos previsiones, no como está hoy, sino previsiones a futuro de la energía. Entonces, fijaos, aquí la Agencia Internacional de la Energía nos dice, no pasa nada, no os preocupéis. El petróleo crudo en azul más oscuro sí que se acaba. De hecho, acá en 2005 vemos que es el máximo, a partir de ahí mengua, pero lo vamos a suplir con otro montón de cosas. Entre ellas, pues por ejemplo, campos que todavía ni siquiera hemos descubierto, campos que no hemos desarrollado, mejoras en la eficiencia, fracking, petróleo de roca compacta, no sé cuántas cosas, que todavía están ahí, o sea, ni se han cocido. Pero bueno, dicen que con eso lo vamos a arreglar, pero hacen truco, hacen trampa. En este gráfico que nos ofrece la Agencia Internacional de la Energía, en el eje de las ordenadas, de las abscisas, tenemos los años. Y en las ordenadas lo que tenemos son los millones de barriles al día. Millones de barriles al día. Ahora bien, los barriles no son los mismos los de petróleo convencional que los de gas natural por ahí arriba. Es decir, si yo tengo un barril 159 litros de petróleo crudo, tiene más calorías que un barril 159 litros de gas natural, no es lo mismo. El barril, en términos de cubicaje, es lo mismo, pero en términos energéticos no. Si lo pasamos todos esos barriles a millones de barriles equivalentes de petróleo, es decir, las calorías que tiene un barril de petróleo de 159 litros, la curva, que nos dicen que vamos a inventar todo esto en los próximos años, se nos queda así para abajo todo. En 2012, 13, 14, 15 ya aquí. O sea que esto va para abajo de verdad, el petróleo. Aquí tenemos las tendencias climáticas, es decir, pues si no queríamos chocolate, pues los tazas, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pero entonces no hay ningún problema, ¿no? Porque si hay un cambio climático por arrojar CO2 a la atmósfera, pues si solucionamos lo del petróleo y dejamos de gastar petróleo, ya no habrá cambio climático, y si se acaba el petróleo, pues de categoría, ¿no? Pues ya no puede haber un cambio climático, pues no. Porque el cambio climático ya está en marcha. O sea, va con unas fuerzas inerciales, es una dinámica de sistemas, y lo que sabemos hoy, más, este es el informe de 2007, el de 2013 todavía no es público, se elaboró el año pasado, pero está pendiente de ajuste este año, 2014, y todavía no lo han hecho público. A ver, se ha publicado oficiosamente, pero no oficialmente, y no dejan citarlo. Este es el de 2007, el de 2013 todavía es peor. O sea, para que os hagáis una idea, en la línea que estamos de tendencias está rojita de aquí arriba. O sea, esto lo que quiere decir, y esta gente es súper optimista, que esta gente, o sea, como se dice coloquialmente, se la coge con papel de fumar. O sea, ellos no se mojan para decirte esto va a ocurrir ni tal. Ellos te dan probabilidades y te hablan de súper largo. Luego llegan los datos y la verdad es que se van quedando cortos. En fin, esta gente dice que para 2100, de ir las cosas como marchan, y 2100 es otra generación más, básicamente, pues lo que vamos a tener es, con toda probabilidad, un incremento de aproximadamente unos 3 grados centígrados, de seguir las cosas como van, con una diferencia típicas de 2,5 grados, que pueden ser 0,5 grados por abajo, hasta prácticamente los 6 grados, unos 3 grados por arriba. Bueno, vamos a ver, las cosas que cambiarían con un aumento de 3 grados de la temperatura media global serían, vamos, fabulosas. La sociedad que conocemos no tendría nada que ver con una sociedad en esas condiciones. Con 6 grados de incremento de la temperatura media simplemente no podríamos vivir en este planeta. No podríamos vivir, nos extinguiríamos. De hecho, hay gente que ya habla de una extinción en 3-4 décadas.
científicos. Hay un artículo de Nature que salió publicado en 2014, donde un grupo de científicos, entre ellos los biólogos del Parque Natural de Doñana, alertan al mundo de que se puede producir un cambio brusco en los ecosistemas, en el ecosistema mundial. Ya estamos en fase de cambio brusco, es decir, de ir a otro estado de las cosas, distinto del actual, que nadie sabe cómo puede ser, pero que, o sea, no va a ser tan bueno ni bonito como este. Tema climático. Aquí algunas cositas más. Tema climático. Voy a ir un poquito más rápido para ver si luego nos da tiempo de hacer alguna pregunta o alguna cosa. En fin, mirad, no quiero entretenerme mucho. Aquí tenemos datos del Centro de Ciencia Polar de los Estados Unidos. Por ejemplo, de la disminución del hielo en el Ártico. En 1979 teníamos 16.855 kilómetros cúbicos y en 2012 tenemos 3.261, es decir, pues bueno, menos de una quinta parte prácticamente. Probablemente este verano tan extraño que hemos tenido, que ha habido julio y agosto prácticamente, que se ha hecho calor, ¿no? Pero unos días ha llovido, tal, raro, ¿no? Y ahora, sin embargo, aprieta el calor, pues todas estas incongruencias climáticas, ¿no? Alteraciones climáticas tengan que ver con el deshielo del círculo polar ártico, que está variando la corriente de chorro circumpolar y está haciendo que lleguen meandros hacia Europa, hacia las islas británicas y hacia esta parte de España, de esa corriente circumpolar mucho más acentuados que en el pasado, ¿no? En fin. Aquí tenemos el informe de 2013 que os decía, que todavía no está oficialmente publicado, y esta es la situación. Brevemente os voy a comentar que esta gente nos dice que hay y que viene. El calentamiento es inequívoco, es antropogénico, es de origen humano, a diferencia de todos los que ha habido previamente, que siempre ha habido, con un 95% de significación estadística, que eso científicamente es prácticamente seguro, y estamos observando cambios sin precedentes desde hace milenios. Entre 1983 y 2012 se ha producido el periodo de 30 años más cálido de los últimos 1400 años. El 90% del calentamiento total está todavía hoy por hoy en los océanos, pero irá saliendo. Lo que está produciendo en los océanos es mayor alcalinidad mayor calor del océano, mayor alcalinidad del océano, por lo tanto se están perdiendo las barreras de arrecife. Está disminuyendo el volumen de hielo continental. Hay gente que piensa que cuando el Ártico finalmente sí se deshiela, se van a subir 3 o 4 metros el nivel del mar. Si el Ártico se deshiela, no va a subir el nivel del mar, porque es hielo flotante, es banquisa, es hielo flotante, por lo tanto el nivel del mar ya tiene el nivel que tiene contando con el hielo del Ártico. El problema son básicamente los hielos continentales. Si se deshielan, eso sí que sube el nivel del mar. Está disminuyendo la superficie de hielo marino, el ritmo de aumento del nivel del mar está incrementándose y la acidificación de los océanos también. La temperatura media global para finales del siglo XXI se espera que esté entre los 2-3 grados centígrados más hasta los 6 grados centígrados. El cambio global está ya en marcha. En el futuro nos espera un incremento del nivel de los océanos, una mayor acidificación de los mismos, cambio de las corrientes marinas, radicalización de los fenómenos meteorológicos. Fijaos, las consecuencias del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso aunque las emisiones de CO2 las interrumpiésemos, pero sistemáticamente ya hoy seguiría el cambio climático en marcha. No es tan fácil echarlo para atrás. Y luego tenemos el estado de los ecosistemas, por llamarlos de alguna manera, porque cada vez más se parecen a vertederos de basura, ¿no? Auténticas cloacas. Aquí tenéis, hay un informe, igual que está el del cambio climático, igual que hay informes sobre el sector de la energía. La ONU promovió un panel de expertos, en este caso biólogos y ecólogos, para establecer un análisis, un estudio, y se han tirado 20 o 25 años. Y en 2005 publicaron los resultados de este libro que tenéis aquí, que se llama Ecosystems and Human Wellbeing, ¿no? Ecosistemas y bienestar humano, que es el Millennium Ecosystem Assessment, de evaluación de los ecosistemas del milenio. Se publicó en 2005. Bueno, ahora os cuento lo que nos dicen, pero básicamente, como anécdota, ¿no? Como botón, os he sacado aquí una gráfica del estado de las pesquerías. Las pesquerías mundiales, esto es un gráfico de capturas marinas, de pescado marinas globales. Básicamente, mirad la curva, en el año 1987 hicimos pico. 1987, desde 1987 la cantidad de pescado silvestre, no de piscifactoría, a nivel global ha disminuido, está disminuyendo.
Y vamos, si todo va igual, no se va a recuperar solo. Bien, esta gente lo que nos dice es que la capacidad de carga del planeta ha sido superada desde 1980. Eso quiere decir que en 1980 todos los que estamos en este planeta ya gastábamos más del planeta completo para nuestros usos. 1,2 planetas prácticamente desde 1980. En la actualidad la huella ecológica mundial supera más del 20% la capacidad de carga del planeta. Hoy estamos en torno ya prácticamente a 1,40 planetas o casi planeta y medio, lo que necesitaríamos. Evidentemente, estos pobres que están saltando la bahía de Ceuta y Melilla, estos con 0,8 planetas o con 0,7 planetas, tal como viven hasta hoy, les basta. Nosotros, un ciudadano medio europeo, necesitaríamos alrededor de 3-4 planetas. Un ciudadano medio norteamericano necesitaría alrededor de 7-8. Un ejecutivo americano, un directivo americano, necesita casi 30 planetas. Pero un directivo europeo necesita del orden del 12-15 planetas para mantener su modo de vida. Bueno, esta gente nos dice que el 60%, 2 tercios, hoy 2 tercios de los ecosistemas están deteriorándose globalmente. Los únicos ecosistemas que no están experimentando tanto deterioro son aquellos donde no hemos estado. Siberia, la Antártida, el Polo Norte, que hay muy poca gente por allí, y algunos desiertos grandes como el Gobi, Kalahari, Sáhara y poco más. Todo lo demás está tocado ya. La segunda mitad del siglo XX se produjo una transformación de los ecosistemas más rápidas de toda la historia. Daños en la diversidad biológica considerables e irreversibles. Cambios con costes severos. Riesgo de cambios no lineales y agravamiento de la pobreza de parte de la humanidad y de las generaciones futuras. Degradación de los servicios de la naturaleza. Podría empeorar durante la primera mitad del siglo XXI, impidiendo el desarrollo de los países emergentes. De hecho, ya está ocurriendo. Degradación de los ecosistemas podría ser parcialmente revertida mediante cambios políticos, institucionales y sociales, pero no se están produciendo. Todo lo que se está produciendo es al contrario, para degradar más el medio ambiente. Por eso voy a ir terminando ya rápidamente. Por eso os decía yo que es que las empresas, que son una de nuestras instituciones fuertes y fundamentales, y en las universidades vendemos la estrategia empresarial como una visión del futuro a largo plazo, no determinista, es decir, que podemos alterar el rumbo de las cosas, para promover el ajuste de las empresas con su medio, y sin embargo en la realidad es todo mentira. Esto es mentira. Porque en la realidad las empresas y los empresarios, la mayor parte de ellos hoy por hoy, todavía, y durante mucho tiempo costará cambiar esta mentalidad, se rigen por el beneficio a corto plazo, la búsqueda del beneficio. Además, sí que hay un determinismo, porque solamente se preocupan de los costes que ven y que repercuten directamente sobre su bolsillo. Los otros, los que pagamos todas las comunidades, se contemplan como externalidades y nadie se quiere hacer cargo de ellos. Contaminaciones, los movimientos sísmicos a colación del vaciado de agua en la grieta de aquí enfrente de las costas para almacenar el gas natural, ¿no? Todo esto, externalidades, esto, yo no sé nada, dinero, en fin. Hay una gran contradicción cultural entre lo que la gente piensa por la calle, los empresarios y los directivos piensan, y lo que el entorno de alguna manera está diciéndonos. Entonces, a la ciencia simplemente en los ámbitos académicos, como mi universidad, la relegamos al baúl de los recuerdos. Esto no interesa. En la Facultad de Economía, tú cuando cuentas estas cosas te miran como si fueses un marciano. Claro, eres extraño, eres una persona extraña. Porque esto qué tiene que ver con la economía, ¿no? En fin, ¿por qué ocurre esto? Este es el sistema que nosotros tenemos culturalmente grabado a fuego, tatuado en nuestros, hoy por hoy, incluso me atrevería a decir, hasta genes, ¿no? Aquí tenemos a los mercados de bienes y servicios, aquí tenemos los mercados de factores de producción, aquí tenemos a las familias y aquí a las empresas. Las empresas vuelcan a los mercados de bienes y servicios y a los mercados compran a los mercados de bienes y servicios y vuelcan a los mercados de factores de producción, trabajo. Y las familias, perdón, y las empresas vuelcan en los mercados de bienes y servicios productos por los que cobran y se abastecen en el mercado de factores de producción. Y en el medio están esas casitas, las externalidades, es decir, aquello que hemos contaminado, ¡ay!, se siente. Que resulta que hay unos movimientos sísmicos, ¡uy!, se siente, yo no sé nada. Esto, Pujol, tal, que se ha llevado los dineros fuera, se siente, pero esto no hay dinero para mantener la sanidad ni la educación, no se puede. Pero el 3%, el 5% sí que se puede.
En fin, nuestro paradigma actual es este. Mirad, contemplamos el mundo como si fuese un océano, es decir, grande, todo está por descubrir y tal, pero esto no es cierto, el mundo ya no es un océano, todo está descubierto. Contemplamos el mundo como si fuese el sistema económico, como si fuese un sistema cerrado, o el mundo como si fuese un sistema muy cerrado, y en realidad no lo es, recibimos energía del sol. Es un sistema económico centrado en el beneficio, basado en el crecimiento del PIB siempre, y se contempla las externalidades como una cosa ajena al sistema. Está ahí, pero esto lo que ha traído es una serie de consecuencias a lo largo de la historia, y aquí tenemos el informe de los límites de crecimiento, que precisamente se acaba de realizar un estudio sobre el mismo para ver en qué medida, con datos desde los años 70 que se publicó hasta la actualidad, 2012, en qué medida nos acercábamos a este escenario, y cada vez estamos más cerca de este escenario de colapso, total colapso. Entonces, acabo ya. ¿Qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar un cambio cultural. Y desde el punto de vista de la economía, el cambio cultural debería producirse por recuperar pues, la biología y la ecología dentro de la economía. La economía se ha hecho como una caja cerrada, donde a mí no me importa nada lo que pasa afuera, pero chico, lo que pasa afuera es lo que determina lo que tú puedes hacer en el sistema económico. O sea, el día que no tengas campos para plantar cereales, el día que no tengas peces en el mar, tal, la economía te la puedes meter debajo del brazo, pasártela por la entrepierna y irte donde quieras, pero ya no hay nada. En fin, y atender a las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son cruciales. La primera ley de la conservación: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la entropía: en todo sistema cerrado, que no aislado, pero cerrado, si no se opera ninguna imputación energética, tiende por sí mismo al desorden, y esto es lo que está sucediendo. Esto es muy fácil de entender. Nos compramos la casa o una casa. ¿Verdad que tenemos que hacer un mantenimiento en una carretera? Si no hacemos mantenimiento, ¿qué pasa? Que se deteriora. Esto es entropía. Si tú no imputas una energía para mantener aquello se deteriora. Pues esto está sucediendo en el mundo. Lo que vemos de los de la hipoteca, ¿no? Antidesahucios, ahí, venga. Los otros chillándole al Pujol que sale por la puerta, los otros no sé qué, los otros saltando la valla. Esto es entropía social. Cada vez está todo más alborotado, si queréis, de otra manera. Pero viene por las leyes de la termodinámica, porque tenemos el sistema cerrado y no estamos imputando ni haciendo las cosas que deberíamos hacer para tratar de mitigar ese desorden cada vez mayor. La ley de Nernst, esto es curioso, ¿no? Porque hagamos lo que hagamos, aunque tuviésemos concentrada toda la energía del universo hoy por hoy, y no podrá ser de otra manera, por lo menos en este universo, a no ser que las teorías de Einstein y tal, de universos paralelos y tal, y agujeros de gusano lleguen a ser ciertas, y ya veremos, pero no tenemos energía suficiente para poder bajar la temperatura de ningún cuerpo por debajo de 273,15 grados centígrados, que es el cero absoluto, ¿eh? No se puede. Lo máximo que hemos llegado es hasta 268 bajo cero, una cosa así. No hemos podido bajar más. Y este es, ya para ir terminando, este sí es nuestro sistema económico. Fijaos, es parecido al anterior. Aquí tenemos el anterior. Yo lo hago pequeñito y lo pongo aquí en el medio, que es el sistema económico. Aquí están las familias y aquí están las empresas. Pero es que ahora ya no está él solo, porque él está inmerso en un ecosistema donde lo que tenemos ahí es: entra una energía solar que recibimos del universo, del cosmos. Eso ha generado combustibles atómicos, uranio y fósiles, torio, cesio, y además tenemos unos materiales. Esto es lo que utilizamos como base primaria. La materia primera es la energía y esos materiales primarios, que por cierto, no solo es que haya problemas con el abastecimiento de petróleo, sino que también ya empieza a haber problemas serios con el abastecimiento de metales primeros, como por ejemplo el cobre, el oro, y algunos otros metales importantes. Empezamos a tener problemas a nivel mundial. También de tierras raras, que es lo que va en los móviles y todo esto. En fin, y ese sistema económico, fruto de todo su funcionamiento, al final lo que arroja como subproductos o residuos incluso es calor residual, calor, energía sobrante y materiales degradados, residuos, que es energía térmica de bajo grado, es energía de baja entropía. Cogemos petróleo, energía de alta entropía, lo procesamos, lo utilizamos, lo que nos sobra es energía de baja entropía, transformamos. En fin, hay empresas que empiezan a ser conscientes de todas estas historias y que empiezan a plantearse las cosas de otra manera. Los límites, ¿no?, de nuestro sistema. Por ejemplo, no sé si conocéis Som Energia, es una empresa
cooperativa que vende energía limpia, verde, renovable. Luego tenemos la Falleda. La Falleda salió en Salvados y en diferentes ocasiones con su consultor, un amigo y compañero de ATAC, que es Francisco Álvarez López, que es el consultor de la Falleda. La empresa esta que está en Girona y que fabrican yogures básicamente, y el 70% de su plantilla son disminuidos psíquicos. Es el tercer competidor el año pasado en yogures en Cataluña y facturó 14 millones de euros. Tenemos en Seller la Montaña, Microviñas, que la tenemos en el Muro de Alcoy, que es una empresa que ha recuperado el patrimonio agrario y agrícola de minifundio del municipio de Muro de Alcoy, y está elaborando ahí, mediante un régimen de cooperativas y tal, un aceite estupendo y unos vinos de categoría que se están vendiendo internacionalmente muy bien. Tenemos algunas empresas consultoras como Ética Family Office, cuyo gerente es Francisco Álvarez López, que es una empresa de asesoramiento patrimonial y de dineros, ¿no? De asesoramiento de inversiones y tal, pero desde consideraciones éticas. Y esto es un poco lo que venía a contaros. Entonces, al final, las conclusiones, tenemos una concepción muy corta del sistema económico, tenemos una concepción muy utilitarista de hacer las cosas y de lo que las empresas deben hacer, y finalmente, cuando nos ponemos a analizarlo y a pensarlo, el mundo gira hoy en torno a las empresas, aquí en la India o en Estados Unidos. Y estas empresas hoy por hoy, cada vez más, ahora me da igual, a Cándido Méndez, comisiones, UGT, lo que queráis, partidos políticos, PP, PSOE, Izquierda Unida, instituciones, todo el mundo habla de crecimiento. Tenemos que volver a crecer. ¿Y qué pasaría si es que no podemos volver a crecer? Porque no podemos volver a crecer. En fin, para terminar, solamente pensadlo. Toda la gente que estamos en esta sala y que estamos en estos momentos vivos en el mundo, ninguno de nosotros ni de nosotras ha conocido ningún otro tipo de sociedad ajena a la del petróleo. El petróleo se descubrió a finales de 1800. Pero a nivel geológico, en la historia de la Tierra, los dinosaurios estuvieron aquí hace 65 millones de años, hubieron 130 millones de años sobre el planeta. A nivel geológico, estos 150 años 250 si queréis, de la revolución industrial del carbón, las fósiles, carbón, petróleo y después gas natural, y si me apuréis más del petróleo, son menos que un accidente, es nada. Entonces no hay ninguna razón obvia, ni racional ni lógica, sino al contrario, la ciencia lo que nos dice es que deberíamos pensar en esto como un accidente, como una excepción, y no como en el status quo de las cosas que se va a mantener siempre. De hecho, las cosas están cambiando ya. Y lo que está ocurriendo a nivel político es que Estados Unidos, China, está empezando a haber movimientos geoestratégicos por el cambio de hegemonía de Estados Unidos, la pérdida de esos petrodólares, el auge de China, el auge de los emergentes. Se están recrudeciendo y extendiendo los conflictos armados por muchísimas partes del mundo, y lo que estamos viendo en nuestras sociedades es pues esta deflación, ¿no? Que finalmente hay que vivir con menos, hay que apretarse el cinturón, te lo venden porque tienes que ser competitivo y tal, pero la realidad es que hoy por hoy es impuesto, no podemos hacer mucho más. A ver, sí que podríamos y deberíamos redistribuir, no se están haciendo bien las cosas, pero vamos, para redistribuir todos a nivel mundial, todos los que vivimos en Vinaroz, en Benicarló, en Valencia, en España, nos tendríamos que rebajar voluntariamente austeridad, pero no austeridad esta de, oye mira, te tiro de la casa y si estás en la calle te pongo una multa, ¿no? Austeridad voluntaria, decidida y consciente. En fin, ese es un poco mi mensaje. Yo, son las 8:05, lo dejo aquí, si queréis. Si alguien está interesado en la presentación, aquí al final tenéis incluso bibliografía y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, está la bibliografía detrás, quiero decir, la dejo aquí en el ordenador y después hacéis con ella lo que queráis. Pues nada más yo con el tema de... Creo que por lo que nos han dicho al principio y tal, y por cómo están las cosas y cómo anda la gente de caliente con recortes y demás, tampoco hay muchas ganas aquí de que el BDL o el administrativo que está, no sé, no tiene muchas ganas de quedarse mucho más allá de las 8, pero creo que podemos abrir un pequeño turno de intervenciones o
dudas o lo que os aparezca, siempre y cuando entiendo yo que no lo alarguemos demasiado razonablemente. Bueno, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el seu coneixement, és un plaer. I en tot cas una aportació i una pregunta. Volem caure en la polèmica, però ens oculta informació i això dona peu moltes vegades a un cert punt quasi justificat de paranoia, si vols, no? Entonces, les dades són objectives i són aixina, però també és veritat que moltes vegades no se parla quant a l'escalfament global del paper que té qui de veritat escalfa, que és el sol. Què hi ha de cert o de mentira i que ens pots dir tu des del punt de vista d'entès en la matèria, això per un costat, i com a aportació, quan parlaves de les pesqueries, que és un tema que jo toca de més a prop, també fer un apunt, i és que probablement les últimes curves del pic que mostraves, quan vam arribar al tope, ja no eren d'espècies que capturaven per al consum humà, sinó que són espècies, que és l'última moda i l'últim negoci, són les espècies que sustenten tota la base tròfica al mar, que són sardina, boquerons, arencs, etc. Que curiosament són les espècies més nutritives de peix, les més barates, les que sustenten tota la cadena alimentícia i que les estem capturant per alimentar aquests peixos de piscifactoria que ens fan creure que és una cosa sostenible. I hi ha que pensar que, per exemple, per engordar un quilo de salmó, se fan falta més de 8 quilos de sardina, que és molt més nutritiva i molt més alimentícia que el salmó que te venen després, que com val diners tot està justificat. Però no només estan alimentant a peix, sinó que com no poden alimentar el ganado en proteïnes animals, pel tema de les vaques boges, resulta que una de les indústries principals compradores de farina de peix és la indústria de la ramaderia a nivell mundial, per alimentar les vaques i etc. És una aportació perquè dius, no parlem del de les granges. Bueno, és que les granges també és un problema i molt seriós, perquè està exceptuant i ficant la puntilla a tot l'ecosistema sencer. Sí, està clar. No diria que no parlarem de les granges, no de l'agricultura. El que dia només era que les 2.800.000 empreses que n'hi ha a Espanya en aquests moments que són sense comptar ni pesqueria ni agricultura, però no que no haya que contar amb elles, des de luego. I de llum, perquè l'agricultura avui dia, tal com està, també s'estan enganyant i ocultant informació no només en el tema que estàs parlant, sinó també en l'agricultura, dient-nos que són molt més productives les hectàrees, per exemple, de cultius modificats genèticament, que no és veritat. Els cultius ecològics donen molta més productivitat, això està demostrat, però no veiem això. N'hi ha, és cert, a veure, el tema de les cadenes tròfiques estan esgotant, però no només en les marines, els terrestres igual, no? O sigui, estan esgotant totes les cadenes tròfiques, sense compassió. I en quant al tema que dius que ens amaguen informació i tal, sí, és cert, clar que és cert, no? Els mitjans de comunicació massius que tenim no fan cas omís del seu deure d'informació i ja no hi ha cap mena d'informació ni de comunicació, és més bé gairebé propaganda el que fan. Després, a veure, sí i no, tenim una societat molt complexa, en la qual cosa la realitat és que ens amaguen informació, perquè imagineu-vos que el mateix que he contat jo, que finalment soc un mindundi, no? Que vinguera el Rajoy o l'altre del PSOE o tal, o el, per dir-vos a alguna persona, esta dona del FMI, no? Com es diu? Lagarde, Christine Lagarde, no? Que vinguera així i que vos diguera el mateix, no? Diguera el mateix, no? O sigui, així estan les coses i tal. Esa persona ni se pujaria el sol, ni seria la directora de l'FMI ni res, no? De fet, la gent que n'hi ha per ahí en aquests nivells que més o menys està en un pensament una mica més científic, alternatiu, més a prop de la realitat, s'aparten ràpidament, no? És així. I n'hi ha una altra qüestió, no és només que ens amaguen la informació, sinó a més és que tot és molt complex. Aleshores, encara que siguis especialista en determinades coses, te passen coses per alt. Aleshores, si damunt no eres especialista i estàs en la teva vida quotidiana, en la mar o el que siga, doncs estàs al teu, que cada volta és més difícil, i aleshores no tens temps tampoc d'estar informant-te constantment, ni tens tampoc els coneixements necessaris per a, avui dia a internet, com dia al començament, n'hi ha moltíssima cosa, però també n'hi ha moltíssima informació i moltíssima basura.
i n'hi ha gent que se la menja tota. Després, en quant al que dius de l'efecte solar sobre el clima, sí, no, és a dir, el sol, evidentment, és l'astre red, no? És l'astre que d'alguna manera ens calenta i que d'alguna manera és l'energia primària per autonomàcia que rebem de l'espai. Té que tindre influència, la té, però la influència que tenim en l'actual canvi climàtic està ja descomptada la influència del sol. De fet, des de l'any passat els cicles solars són de 11 anys i des de l'any passat canviarem de cicle a un cicle de més fred solar. L'anterior va ser de més calor solar i, sin embargo, les temperatures estan augmentant-se i els models que treballa aquesta gent són models molt complexes i ja tenen en consideració aquestes coses. El sol té una influència, però el canvi climàtic que estem duent a terme no està relacionat amb la influència del sol. Hi havia una altra mà per ahir, no? Jo volia preguntar-te sobre Enric Noverosa, ens hem conegut per fer Enric, una sí. Tenia moltes ganes de veure. Hem parlat per internet, no? I el que volia preguntar-te és, per a mi té dues vessants la crisi, pot ser que estigui equivocat, segurament no tindré tota la raó, com segurament cap de... És que no la té ningú, Enric. Sí, però hi ha la banda energètica, la vessant energètica que tu has explicat, penso que molt bé, però al mateix temps crec que sí que és important el tema de la financiarització de l'economia, però en el tema de lo que és com mitjà d'intercanvi del sistema monetari, perquè has passat molt ràpid pel tema del patró d'or i tal, i pot ser, bueno, jo perquè ho he estudiat i tal, però pot ser no tota la gent ho entengui, o què és el que suposa tindre una moneda fiduciària que, diguem, n'hi ha un deute mundial que és 24, se calcula que és 24 vegades el PIB mundial, ni tan sols és una bona mesura de riquesa, perquè fins i tot el... És més de 24 vegades el muntant de... Sí, és que no ho sé, perquè ara en els derivats... Al voltant de 60-70 vegades. Però que si se liquidara dividend, o sigui, si s'intercanviara això, és que caldrien 4 planetes més. O sigui, a quin paper té, diguem, el sistema monetari, i si creus que n'hi ha alguna proposta, alguna comissió d'intercanvi, no ho sé, per exemple, José Manuel Laredo proposava la unitat de compte energètic. Penso que no n'hi ha cap perfecte. No n'hi ha cap perfecte ni ha propostes. La economia real, me refereixo a la riquesa real, recursos energètics, perquè també hi ha un peak water, a banda del peak oil, el peak everything, vull dir que tots els recursos són finits i no poden créixer exponencialment com sí que està creixent la població. O sigui, no penses que hauríem de ser més radicals perquè penso que estem col·lapsant si tots els indicadors ja ho estan dient i a sols penso que podem fer un control de l'any implementació. Jo és que no ho sé. Anem a veure, el tema que estàs plantejant és molt interessant, no? Te donaria per a una altra conferència. El tema de la monetarització de l'economia, la moneda la necessitem, algun tipus de moneda. A la fi, la moneda no va ser viable estar duent el calaix d'or a l'esquena, perquè això és inviable i arriba un moment en què el pico de l'oro ja s'ha passat també, no n'hi hauria avui per avui or suficient per a respaldar totes les operacions econòmiques mundials. I la moneda és fiduciària, o sigui, més concretament, quan abandonarem el patró or als 70 va ser perquè els Estats Units va estar comprant, endeutant-se fins a quantitats que després, quan va tirar i fer el compte, no li sia el compte i no podia tornar a aquestes deutes. A la qual cosa, què farem? Passem del patró or unilateralment, perquè com el deute el devem nosaltres, fem el que volem, passem del patró or i anem cap a un sistema de canvis flotants, és a dir, que hi ha diferents monedes i que hi ha un mercat de monedes on se comparen quotidianament unes amb altres. I ahir dicen quan val un euro en dòlars, o un dòlar en euros, o en yenes, o en yuanes, o el que sigui. Aquest és el sistema que tenim. Els diners, o millor dit, les monedes del caire que siguen, quan es crearen bàsicament per a dir anem a crear-les per a que mitjançant la confiança, la fe, per això les diuen monedes fiduciàries. Mitjançant la fe anem a donar fe tots de que aquesta moneda té el valor que convenguem, ja està. I a més que siga un mitjà d'intercanvi i també un mitjà de depòsit valor. Però és que avui s'ha trastabalat tot això. Avui s'està acumulant els diners pels diners. Però els diners pels diners no són més que un bé en el qual tenim fe que valen una cosa, però per se són cromos, no valen res. Aleshores, el nivell de deute mundial que n'hi ha
o veis a vora 70 voltes el PIB mundial. Aleshores, la cuenta de la vieja que hemos estado haciendo desde los años 70, particularmente antes también, pero especialmente desde los años 70, es la siguiente. Para que esto crezca y cada año crezca como el anterior o más, el PIB de España, de Benicarló, de Vinaròs, de Peñíscola, de Francia y de todo el mundo. Pues lo que vamos a hacer es que ahora están un poco que vienen mal dadas y que resulta que tal, crédito, 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 crédito. Crédito, usted cómprese una casa, pero no se preocupe, se va a comprar la casa, el coche y se va de viaje de novios y crédito, y crédito, y crédito. Históricamente contextualizar esto es complejo, porque eso ha venido paralelo a un poder de adquisitivo tremendo del factor humano, del trabajo, de uno de los factores de producción. Se han incrementado los beneficios empresariales, han caído los salarios, las rentas laborales y se han incrementado muy ligeramente los impuestos, las rentas de los estados, desde los años 70. Y en esas estamos. Lo que ha ocurrido así, la cuenta iba saliendo por lo siguiente. Bueno, como los recursos son infinitos, tomo un crédito. Este crédito, claro, yo tomo 1000, pero además lo tomo al 5,5% o al 7,5%, me da igual. Por lo tanto, yo tengo que devolver 1000 más el interés con el que he tomado el crédito. Por lo tanto, si yo lo tomo para ponerlo a producir, necesito producir no solo por las 1000, sino además por el interés y mi beneficio. Y si yo es para comprar una hipoteca, para comprar una casa y es una hipoteca, como también tengo un X%, pues tengo que mantener mi trabajo y tengo que trabajar más porque ahora es la hipoteca de la casa y luego es la de la segunda vivienda. Bueno, el rollo este, que yo creo que todos los que estamos aquí más o menos lo hemos visto todos estos años atrás. La cuenta ha venido saliendo mientras yo puedo trabajar más, yo puedo crecer, esto va bien, pues tenemos más petróleo y ahora sí, mira, he cobrado este mes y puedo devolver, pagar la hipoteca. Pero, hostia, ahora me he quedado en la calle, esto va mal, y ahora con que devuelvo la hipoteca, no puedo devolver la hipoteca, desahucio. Ahora no puedo devolver la hipoteca, chapo la empresa y tiro a 30 personas a la calle. Pero ¿por qué no puedo devolver la hipoteca? Porque esto ha dejado de crecer, hombre, esto ha dejado de crecer, yo digo, y más gente pensamos, porque estamos tocando los límites de los recursos y porque sin esos recursos no vamos a poder seguir creciendo. Con lo cual, el castillo de naipes de este sistema se desbarata. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos colapsando, de hecho. El colapso del... A ver, en la historia que tenemos de la humanidad, pero de la humanidad nuestra, o sea que nosotros estamos aquí prácticamente hace 15.000 años no más. Antes ni estábamos. Desde hace unos 12.000 años, que fue el último periodo interglacial, glacial-interglacial, ha habido más de 40 civilizaciones en el mundo que han colapsado. El Imperio Romano colapsó y tardó 5 siglos. El colapso que está teniendo lugar ahora a nivel mundial no va a durar 5 siglos. Que los capitalistas y esta gente que nos gobierna lo están haciendo fatal, 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 lo están haciendo fatal, 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 peor no se puede hacer. Y esto terminará muy probablemente mal. Los demás también. Claro, a ver, pero yo el primero, que yo no me digo que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos. Yo tengo mis grandes contradicciones, como las tenemos todos, porque vivimos en este sistema. Y porque los chiquillos o nosotros mismos siempre queremos mejorar, es lo que nos han enseñado siempre, y siempre quieres estar mejor. ¿Hasta qué punto es razonable, desde un punto de vista ético y moral, esa mejora? O sea, cuando ya con este coche tengo suficiente y no necesito otro, o con este ordenador tengo bastante, o no necesito el ordenador, o... Al final en la vida aquí hay gente ya con canas y que peina canas, entre otras, y yo creo que la gente sabe, la gente de más edad, que al final en la vida casi todo es una cuestión de equilibrio. Ese equilibrio lo hemos perdido. Pero es que además no solo es que lo hemos perdido, es que lo gordo es que tenga que venir aquí un tío que está 20 años estudiando estas movidas y tal, para un grupo de 60 personas venir a contárselo. Ese es el problema, que yo veo más. Que hayamos perdido el norte y que además que estemos tan desubicados que haga falta gente que venga a darte una colleja y a decirte, oye, tío, que eres una persona con unos ojos bonitos y una falda o un pantalón o tal, y mira, que tienes pene o tienes ovarios, pero es que sigues siendo un animal. Y tú no puedes vivir desubicado, desglosado, desconectado de tu medio. O sea, tú no puedes vivir entre asfalto con un smartphone y tal y pro. A mí me ha gustado mucho el dato de cuántas tierras necesitamos y creo que lo ideal sería que en global necesitáramos 0,8 tierras, porque siempre
habría que dejarse un margen, ¿no? Entonces eso sería idóneo. Pero claro, eso es difícil, pienso, porque habría que conseguir el crecimiento cero. Es decir, que creo que el paradigma de crecimiento y el paradigma de desarrollo tendría que frenarse para quedarse en cero. Se va a frenar. Y entonces eso, si voluntariamente fuera posible, gracias a una madurez colectiva de la humanidad, sería lo idóneo. No porque fuera lo inevitable. De todas formas, yo pienso que esa madurez la podemos tener los que pertenecemos a sociedades que han tenido el privilegio del primer mundo, porque ya lo hemos hecho mal. Entonces, la dificultad que pongo en el aire un poco a ver qué os parece, ¿cómo podemos convencer a los países que hasta ahora se han llamado subdesarrollados de que no caigan en el mismo error en el que hemos caído nosotros? Evidentemente creo que lo hemos hecho mal. ¿Será posible que ellos sean ecológicos, que sean o van a caer en el mismo desarrollo que hemos generado nosotros? Pues la verdad es que yo no lo sé, pero por la información que tengo, eso ya a título anecdótico solamente, esto fue hace lo menos ya 4 o 5 años. Entonces vino un profesor, uno de estos gurús de la India, ¿no? Que nació ahí creo que en Calcuta o en Bombay. El tipo hoy es un gurú de la dirección de empresas y estas cosas. Estaba trabajando en una empresa en el Reino Unido, en una universidad, y vino de visita a nuestra universidad, ¿no? Y luego ha estado varias veces. Entonces se hizo un congreso en Barcelona y este tipo ofrecía, digamos, esa conferencia plenaria, ¿no? Que abre el congreso y todo el rollo este, ¿no? Y Anup Madok se llama. Y entonces contó una conferencia sobre las prácticas de las empresas multinacionales, él es indio, ¿no? Pues de los países en vías de desarrollo, países emergentes, concretamente las que más conoce, que son las de la India. Entonces, después de pintar ahí un poco el panorama de cómo venían estas empresas por el mundo y tal, yo le pregunté, ¿no? Pero Anu, si estas empresas es cierto lo que nos dices, si están haciendo lo que están haciendo, que es no solo lo que han hecho las americanas y las europeas, las multinacionales, sino más, joder, pues es que el mundo se nos va a quedar pequeño canijo enseguida, ¿no? Dijo, que esto es lo que hay. Entonces por eso es un poco, yo digo lo mismo, ¿no? Esto es lo que hay. A mí la gente me suele decir cuando doy las conferencias, pero ¿y soluciones y tal? Yo no tengo ninguna solución. Yo tampoco quiero ser el Pepito Grillo, pero yo lo que veo son 7.000 y pico ya 300 millones de personas con cerca de 180, 190 idiomas distintos, más un montón de dialectos sincréticos y tal, que sales al extranjero y por más que hables inglés medio y champurres un poco el francés, te cuesta un montón entenderte, y que cuando tienes una reunión de la comunidad de vecinos a veces casi acabas a hostias, ¿no? Y no te entiendes con el vecino que tienes 2 puertas más allá. Entonces a mí se me antoja bastante complicado y bastante poco verosímil la idea esta de que a nivel mundial vamos a conseguir entendernos y ser cordiales y ser conscientes y no sé cuántas historias. A ver, sinceramente, yo es lo que pienso, ojalá me equivoque, también lo digo. Yo creo que en 3 o 4 décadas nos vamos a llevar un piñazo tremendo. Esto va a ir poco a poco, cada vez más rápido, y ya va a llegar un momento que saldrán por la tele contando milongas que nadie se va a creer y que esto que se va a salir de madre. Y entonces ya cuando ya se haya salido de madre y ya no tengamos mucho tiempo de reacción, pues que entonces empezaremos a ser conscientes. Y a lo mejor es un escenario, ahora mismo, a lo mejor es un escenario como pronostican algunos, que queden por ahí un 40% de la Tierra actual más o menos habitable por el ser humano y que haya un diezmo de la población. A ver, si hace 250 años descubrimos las energías fósiles, hasta entonces, digamos que la capacidad de carga del planeta sin esa doping de la energía fósil concentrada, durante tantos millones de años, sostenía básicamente a unos 1.200 millones de personas, pues en 30, 40 o 50 años, los que vamos envejeciendo y falleceremos en unos años, más los que no vendrán, esterilidad por transferencias y exposiciones ambientales y toda esta serie de cosas, guerras y tal, una gran catástrofe climática, o lo que pueden ocurrir 1000 cosas. Pero bueno, no es descartable un diezmo de la población de, sí, 5 o 5.500 millones de personas. Y confiemos en que los que queden, si quedan, pues bueno, digan, ostras, hemos espabilado y por lo menos sabemos por dónde no tenemos que ir, en fin.
No, solamente aportar que tot el que has dit, suposo que és molta desinformació i saps molt més que la majoria que estan així. I a vegades tots tendim a ser pessimistes, però el que jo sempre penso és que tots aquests models de desenvolupaments, en el mòbil que tots tenim, sempre penso el mateix, ens hem acostumat a fer una sèrie de coses, però el que és veritat és que 4 s'han forrat en aquesta necessitat. Entonces, en aquesta construcció de diferent paradigma col·lectiu, jo encara crec. És més, crec que me convé morir-me creient. Perquè l'altre és, me'n vaig a casa i a la pròxima conferència ni vinc. Vale, però això sí. Entonces, sí que m'agradaria que entre tots reflexionàrem que col·lectivament sí que se poden fer coses i que la gent que està traient benefici d'això està interessadíssima en que morem desanimats a casa. Home, i tant. I només volia aportar això. Sí. Penso que tens tota la raó. No, tu també, tu també. Volia aportar això. A veure, psicològicament, que també he estudiat un poc, a més la psicologia ja té unes dècades més de desenvolupament, sabem, no?, que finalment tindre el nostre funcionament cognitiu està carregat d'unes coses que es diuen heurístics i sesgos cognitius, que precisament les finalitats biològiques que tenen alguns d'ells és donar-nos aquesta pàtina d'optimisme per enfrontar-nos cada dia a la vida, perquè clar, si anigués despertant cada matí pensant ja, ostres, que mal està tot i tal, i el Pasqual, i tot pessimista, doncs probablement la tassa de suïcidis es dispararia i tal, i la gent no faria nada. És una qüestió d'asèpsia mental, efectivament, és cert. Que podem fer coses, indudablement, per això estem així, no? O sigui, a mi el que no m'agrada tampoc soc jo una persona molt, diguem, belicosa, però no m'agrada que me diguin pessimista, perquè no crec que ho siga. Jo crec que són pessimistes la gent que, sense saber tot això o saber-lo, diu, com jo no puc fer res, això sí que és un pessimisme vital, però el que tu sàpigues les coses i que mantingues una postura realista front a elles, però al mateix temps t'esforces per fer coses i transmetre als demés coses que tu saps per a tractar de canviar les coses, això no pot ser catalogat com pessimisme. En una conferencia de Teresa Botades habló de la historia de Goldman Sachs, que especuló con los cereales, subió el precio en poco tiempo, hundió un poco el pánico en los mercados, y entonces ellos ganaron mucho dinero con esa operación, que era totalmente legal. Pero por culpa de eso murieron 7 millones de personas, ¿vale? Entonces, hoy en día, que tenemos un ministro que proviene de esa ralea de gente, pues te hace pensar si estamos dominados por una élite que lo que pretende es, por miedo a las teorías malthusianas, de acabar con la población, como una solución. Lo que le llaman el nuevo orden mundial. Sería, en vez de crecer, ponemos un tope en los habitantes del planeta y problema solucionado. Eso explicaría por guerras, epidemias. Sí, yo no creo que eso, no creo que se aleje mucho de la realidad. No creo que a lo largo de la historia haya habido una concentración de poder suficiente como para hacerlo mucho más allá, por ejemplo, de Pol Pot, Stalin, ¿no? O, bueno, Hitler, cosas de estas, pero vamos, es particularmente lo que está haciendo un premio Nobel de la Paz en Irak, ¿no? Lo mismo. Sí, incluso lo de ISIS, dicen que una hipótesis, ¿no? Que lo han creado por intereses geoestratégicos. Es posible, incluso, claro que sí, sí, y también es muy posible que lo de Pujol el sapigueren de sempre i a més hi ha molta més gent implicada i que simplement estan a la guait esperant el moment més meravellós i més oportunista per a soltar-lo i per a fer pressió per a que es parli d'això i no es parli de les eleccions que volem portar a terme dintre de poc, no? Sí, però això no suposa que tot sigui una conspiració. Això suposa que nosaltres, que som animals gregaris i socials, quan ens ajuntem més d'una persona, més de dos, sempre estem conspirant. Clar, jo en la facultat et faig, me reunisc amb gent per a tractar de treure els nostres interessos endavant en uns processos de decisió. Això no és conspiració. A mi el que no se m'acudiria és matar ningú. Pero de alguna manera siempre estén conspirando. Vull dir que n'hi ha un fum de conspiracions cada dia. Bueno, pero en la economía alguien ha hecho esas reglas, ¿no?
Por ejemplo, estamos hablando de economía productiva. Entre todos, vamos a ver, lo que no se puede ver, yo creo que eso creo que es un error, creo que además deberíais reflexionarlo. Si atribuimos un patrón de control externo, es decir, ya vendrá alguien a arreglarlo, alguien ha hecho la economía, no puede ser, somos todos. La realidad es una institución social, es decir, si existen los perros, si existe ese suéter verde, es porque en algún momento establecimos un convenio donde a ese tipo de instituciones, un animal con pelo que ladra, que tal, lo vamos a llamar perro, y porque vamos construyendo realidad a partir de nuestras interacciones. De hecho, hay casos de chiquillos y chiquillas que han sido retirados de sus padres desde muy chiquiticos y que se han criado asilvestrados y no reconocen ninguna de nuestras pautas sociales ni nada parecido. Entonces al final somos todos. Que han hecho normas y tal y cual, claro, y además en esas conspiraciones múltiples, simultáneas, lo mejor que un conspirador puede tener para sacar sus intereses adelante es que el resto calle y no diga nada. Y como hasta ahora, durante un montón de años ha sido, mira, a mí más o menos me va bien, me puedo cambiar el coche, puedo para irme de vacaciones y tengo mi casa, por lo tanto, lo demás me lo trae al pairo. Ahora, como a mí ya me están atando las habas cortas, ahora sí me preocupa lo que hacen los demás y hay mucha corrupción. Pero es que ha sido la misma que ha habido siempre. Lo que pasa es que antes no se veía tanto, porque la gente estaba más preocupada de otra cosa. Entonces ahora la presión aumenta, sobre todo para eso. Y claro, también se está haciendo mucho uso político de todo este asunto. De los tempus en los que se sacan los casos de corrupción, de cómo se mediatiza, etc. Ahí hay una jugada continua de los poderes fácticos y de los poderes, ya más que fácticos, formales, por permanentemente llevarnos en una atención y en una opinión pública, formarnos una opinión pública en una línea o en otra. Lo que pasa es que, por ejemplo, del índice de Gini no se habla apenas, y es lo que realmente demuestra la economía real de un país. Bueno, el índice de Gini y la curva de Lorenz lo que demuestran de alguna manera es la concentración que hay en una determinada distribución de la variable que tú quieras. Es decir, igual que el índice de Gini, hay un montón de indicadores más que te muestran cómo puede ir una economía o no. Para mí, más que un índice de Gini de la marcha en tiempo real de cómo va una economía, sería, por ejemplo, el Purchase Manager Index, ¿no? El PMI, el índice de compras de los directivos, que a nivel mundial te lo dice claramente el grado de, digamos, de calentamiento que tiene una economía, de enfriamiento, es lo mejor. Pero esto es muy coyuntural, quiero decir, al final lo que interesa son las tendencias, y las tendencias están muy claras hacia dónde vamos. De hecho, no la tengo aquí, nos la he enseñado, pero si pusiésemos una curva de la tasa de crecimiento del PIB mundial, desde prácticamente que hay registros, desde los años 1900, incluso un poquito antes de 1900, lo que vemos es que cada vez esa tasa de crecimiento del PIB mundial crece más lenta, es más pequeña. Lo que está en menos manos. No, no está en menos manos, o sea, somos 187 países, todos contribuyen al PIB, me refiero al PIB como agregado. Pero la riqueza, por ejemplo, está en menos manos. Ha habido una concentración de la riqueza en menos manos en los últimos años, ya desde los años 70, particularmente desde 2007, ha habido un incremento de la desigualdad en todo el mundo, no solo entre países, sino también dentro de los países. Sí. Pero bueno, al final, vamos a ver, a efectos agregados eso te da igual. No, destruye la clase media. Pero a efectos agregados te da igual, porque tú tienes el PIB de España y cuando te dan la magnitud del PIB de España, yo lo que te digo es que ese PIB está creciendo, pero cada vez crece menos. Por lo tanto, me da igual, que eso es otra cuestión distinta. Es decir, no es que resulta que ahora son 1000 familias las que tienen el 70% y antes esas 1000 familias tenían el 30%. Evidentemente, ahora estarán peor un montón más de gente que antes, pero al final el PIB es el mismo. Me refiero, es la cifra que es, independientemente de cómo se distribuya. Sí, pero la gente se empobrece, suben los servicios, sube la energía, sube la luz. Eso es lo que está ocurriendo. A ver, a medida que alcanzamos cada vez más los límites, es más difícil seguir manteniendo las tasas de crecimiento. Pues la gente que tiene mayor poder, pues de alguna manera, es lógico también. Tratan de preservar su espacio. Es decir, esto es mío, esto no quiero que me lo toque nadie, yo quiero seguir haciendo lo mismo que he hecho siempre. Pero es paradójico, porque la luz, por ejemplo, ha subido el doble cuando la gente lo está pesando peor. O sea, se están enriqueciendo las acciones en bolsa de las compañías eléctricas, suben un 15%. Y cuando ha caído, por ejemplo, el consumo de petróleo en España ha caído un 20% desde que empezamos la crisis, y el consumo eléctrico ha caído un 12%. Y sin embargo los precios siguen aumentando. Y los salarios bajando, con lo cual es que claro, los salarios ya, por más que digas, joder, es que qué salario tenía yo hace unos años, hoy en día, o sea, no ves nada, ¿no? Ves unos apuntes en la libreta y tal, que igual que vienen se van, ¿no? Es así. Realmente hay que vivir con menos, ¿no?
directamente. Pues este es el tema. Lo que pasa que en este sistema cultural no sabemos. No sabemos, y yo conozco poca gente de aquí de España que diga, hostia, me voy a ir ahí a África, al Congo y tal, a vivir con menos como aquellos. Hay gente, pero poca. Pero conozco a muchos más de allí que quieren venirse a vivir como nosotros. Sí, había por ahí una mano levantada. Usted, ¿no? ¿No había levantado la mano? No, perdón, pues usted mismo. Bueno, lo que está claro es que lo que no podemos seguir históricamente, porque esto hace 40 años se hablaba de ello, yo sé, bueno, en nuestra zona, yo también soy de Euskadi, tuvimos un debate grandísimo sobre el tema nuclear, etcétera, etcétera, una concienciación terrible, y bueno, han pasado 40 años y ha vuelto otra vez a lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que asumir es que somos colaboradores necesarios, basta ya de echar la culpa a los demás, al político de turno, tal y cual, somos todos colaboradores necesarios. Si queremos tener un ordenador y queremos cambiar y queremos pagar 200 euros por él, tenemos que saber que hay una mano de obra barata, hay gente esclavizada, etcétera, etcétera. Si queremos camisetas, comprarlas a 2 o 3 euros, tenemos que mentalizarnos con eso, 4 mecheros, 1 euro. Entonces, todos somos colaboradores necesarios. Cuando es muy bonito hablar de si la explotación laboral, ¿qué tal? La explotación laboral que la estamos sufriendo aquí. Yo ahora vivo aquí cerca y estoy viendo una explotación laboral de gente ganando 800 euros 14 horas al día. Eso es esclavitud, eso no es explotación laboral, es esclavitud. Pero lo asumimos, ¿por qué? Porque gracias a eso, pues igual me ponen una caña y me ponen una tapa. Y me cobran 1 euro. Claro, si ese trabajador cobrase dignamente, yo no podría, esa caña tendría que igual que pagarla 2 euros. Entonces todos somos colaboradores en ese aspecto, ¿no? Y vamos a esa tienda que tiene el Niki a 2 euros y no nos preocupamos tal. Pero siempre es muy bonito echar la culpa, no solo en el campo, en todo. Tenemos que echar la culpa a los padres que me educaron así, a mi jefe que me hizo esto, a mi pareja que no me deja hacer esto o a mi amigo. No es que sea más bonito, es que es más